Oh Señor, aquí estamos, Señor, con manos levantadas, Señor. Diciéndote, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Continúa guardándonos, continúanos moviendo, Señor, la manera que tú nos quieres guiar, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Damos gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque has proveído, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has guardado. Damos gracias por tu amor, Señor. Porque somos hijos tuyos, Señor. Y a ti te place, Señor, bendecir a tu pueblo. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga. Buenos días. Si se saludan unos a otros así lejos con el amor de Dios. Bienvenidos una vez más y hoy tenemos comunión. La semana pasada no tuvimos la comunión porque no llegaron los elementos que ocupábamos y decidimos de mejor no hacerla y esperar hasta hoy. Recuerden, la comunión es algo que hacemos cada mes, el primer domingo del mes, y es simbólica. Es simbólica, no nos tomamos la sangre, ni es el cuerpo de Cristo, ni el pan es exactamente el cuerpo de Cristo, es algo simbólico que lo estamos haciendo hasta que Él venga, y es simplemente algo que hacemos pues para los que están en casa. Si pueden ir y preparar los alimentos, al final del estudio vamos a tener la comunión todos juntos. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy el título es Aléjate del pecado. Recuerden que la semana pasada estudiamos que somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios tenemos que alejarnos del pecado. Es difícil alejarnos del pecado porque donde quiera que estamos volteando, vemos el pecado. La televisión la prendemos, vemos las noticias, queremos informarnos y vemos pecado. Y las noticias lo muestran como una verdad y en realidad no es verdad, es simplemente, a veces son mentiras. Pero al final de cuentas es un pecado, porque el que miente es un mentiroso. La mentira es un pecado. Vemos cosas que en realidad no debemos de estar viendo, pero bueno, el estudio es Aléjate del pecado, bajo la serie de estudios Dios es amor. Dios es amor. Entonces vamos a comenzar, hermanos. Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 4 al 9. Por cierto, la aplicación ahí está el estudio está en la aplicación. Pueden irse a la aplicación y ahí pueden ir siguiendo todo lo que estamos viendo. Voy a continuar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 9. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, recuerden, aquí ya habíamos establecido que somos hijos de Dios. Juan le está diciendo: hijitos míos, mis hermanos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado, ¿qué dice ahí, hermanos? Dice que es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Y ahí nos da la razón por qué. ¿Por qué? Pues porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Fíjense lo que dice: para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no participa en pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Pues ¿por qué no puede pecar? Porque es nacido de Dios. Hemos
nacido de Dios. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Como introducción, la semana pasada estábamos estudiando que somos hijos de Dios. Algunos, las personas que me están oyendo, hay unos que simplemente no conocen a Dios, o tal vez lo conocen, pero no han entregado ni han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando ocurre eso, básicamente todavía no somos hijos de Dios. Tal vez conocemos cosas de Dios, sabemos lo que Dios hace o quién es Dios, pero no nos hemos entregado, no nos hemos rendido, no nos hemos arrepentido y hemos venido y pedirle perdón y simplemente rendidos a Él, para que Él sea nuestro Señor y Salvador. Para los que sí lo recibieron, somos hijos de Dios. Tenemos una vida nueva, somos totalmente hijos de Dios. La Biblia dice que pasamos de estar en enemistad con Él a pasar a ser hijos de Dios. Somos adoptados. Establecimos la semana pasada, leyendo la palabra, que somos hijos de Dios, las personas que han aceptado al Señor, hemos sido adoptados. Entonces la pregunta de hoy, hermanos, es que si hemos nacido de Dios en realidad, y si usted dice, sí, he nacido de Dios, entonces el punto bien claro y tajante, lo que está diciendo Juan aquí es, aléjese del pecado. Aléjese del pecado. Y yo me pregunto, a veces es difícil alejarse del pecado, por situaciones de la vida. Y vamos a entrar más en profundo, de qué pecado se está hablando. Porque uno dice, bueno, pues yo no he matado a nadie, yo no soy pecador. Bueno, es que yo no robo, pues yo no soy, o sea, yo no estoy pecando. Pero muchos de ustedes, tal vez, su respuesta es, pues, no he nacido de Dios. Entonces mi respuesta es no. Entonces espero que al final de este estudio se puedan dar cuenta de que Jesús se entregó para simplemente usted pase y sea hijo de Dios y no peque. Y vamos a ver por qué es que la Escritura dice que si estamos en Él no pecamos. Aunque después vamos a establecer que sí pecamos, pero vamos a hablar de ese tipo de pecado que está hablando. Ahora, comenzando ahí donde dice versículo 4 de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, ahí vamos a ver qué es la necesidad de liberarse del pecado, porque si no nos hemos liberado del pecado, si no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, todavía estamos atados, estamos esclavizados, estamos de alguna manera que el pecado no nos deja. Y no nos deja porque no podemos, solos no tenemos la energía, la inteligencia, el poder o la buena voluntad para alejarnos del pecado. Solos no lo vamos a poder hacer. Eso solamente ocurre a través de Jesucristo. Entonces vamos a comenzar el versículo 4 y vamos a ver que todo hombre es pecador. Versículo 4 dice, todo aquel, y recuerden, cuando habla de todo aquel se refiere a todos, no nada más a ciertas personas, a todo el mundo, al hombre en general, al hombre natural que no conoce a Dios. Dice, todo aquel que comete pecado, dice que infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿A quién le gusta que le digan pecador? A mí no me gusta que me digan pecador. Si a veces mi hijo o alguien así dice, Dad, you are sinning. Le digo, no, I'm not sinning. Y digo, no, pues tal vez sí estoy sinning porque estoy lusting, ¿cómo se dice lusting en español? Se me va. Estoy deseando, estoy codiciando algo que no tengo. Y tal vez no lo tengo porque no lo debo de tener. Pero la carne me dice, wow, está bonito. Está bonito. Quiero tenerlo. Entonces en ese momento digo, wow, estoy lusting, estoy codiciando algo, estoy deseando, estoy pecando ante los ojos de Dios. Ahora, eso no quiere decir que por hacer eso voy a perder la salvación. Eso no quiere decir que por hacer eso me voy a alejar de Dios o simplemente estoy desviado. Simplemente el punto es, hermanos, de que mientras estemos en este mundo vamos a continuar pecando así, de esa manera. Ese tipo de pecados. O que llego a las 3, pero sé que no voy a llegar a las 3, voy a llegar a las 4. Y ahí pequé. Y yo digo, bueno, es que si no hay tráfico llegaría a las 4, pero pues... Entonces, ese tipo de cositas. Tal vez alguien, ya no sé, antes se levantaban los teléfonos en las casas y preguntaban por alguien, oye, haz celular. Pero si levantaban, diles que no estoy, porque estoy ocupado. Estamos pecando, ¿no? Estamos haciendo mentiras. Entonces, el punto es que todos pecamos. Entonces, aunque no nos guste que nos digan que somos pecadores,
Lo que pasa es que uno dice, bueno, ese es un pecadito chiquito, eso en realidad no tiene mucho que ver. Pero yo en realidad no soy pecador. Y no sé ustedes, pero yo antes yo decía que yo era un hombre bueno, que yo no pecaba, yo no había matado, nunca había estado en la cárcel, yo nunca había robado así cosas grandes, pero sí de chiquito yo me acuerdo que agarraba chiclecitos y me quedaba así, en México. En México nada más, yo me acuerdo. Pero fíjense lo interesante de todo esto. Y es que era un viejito que estaba ahí, pobrecito. A veces nos acordamos con Kiko y así los hermanos. Y uno era vago, travieso, ¿no? Aquí me imagino que los jóvenes también hacen eso. Pero el punto es, o no sé, el punto es que decimos que no somos pecadores porque no hacemos pecados grandes. Hay pecados chiquitos y pecados grandes. Y fíjense lo que dice Isaías. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ahí este estudio y este versículo, más bien este versículo siempre lo hemos escuchado. Ahí donde está hablando trapo de inmundicia se está refiriendo a la toalla de las mujeres cuando están menstruando. Es la palabra de Dios, dice que así es nuestra inmundicia, nuestras injusticias, nuestro pecado. Entonces imagínense nada más para ponerlo en perspectiva. Romanos capítulo 2 versículo 3 dice, como está escrito, no hay justo. Dice que ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Y fíjense lo que dice aquí, dice que todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, o sea, alguien que no es inútil no sirve para nada, o sea, no servían para nada. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Yo no sé ustedes, pero la mayoría de la gente cree que a veces lo que está haciendo, o tal vez ellos suponen o piensan y dicen, eso no es pecado lo que está haciendo esa persona, eso no es pecado. Entonces uno le pregunta, entonces ¿qué es pecado para ti? Entonces ellos dicen, bueno, el pecado es todo lo que está malo en el mundo, la sociedad, los crímenes, los robos, o sea, lo que se ve en las noticias, lo que se ve en redes sociales que no deben estar haciendo. O sea, ese es el concepto que ellos tienen que es malo. Pero si alguien está robando, por ejemplo, en una compañía y alguien se da cuenta y la persona dice, bueno, pues mientras que no lo encuentren, pues no pasa nada. Cuando todos sabemos que es pecado, ¿no? Está robando, sepa o no sepa, o se den cuenta o no se den cuenta. Entonces la mayoría de la gente cree que un pecado es lo malo de la sociedad, no es pecado, simplemente pues eso es malo, pero eso no es pecado. Y por eso vemos una sociedad que estamos en relativismo. Quiere decir que lo que es bueno para ti, lo que es verdadero para ti, para mí no es verdadero. O sea que yo tengo mi verdad, aquella persona tiene su verdad y todos tenemos nuestra propia verdad, nuestro propio juicio. ¿Qué sucede? Entonces ahora no hay una verdad absoluta, porque la hemos sacado. Esa es la verdad absoluta. La hemos sacado de nuestra sociedad, de las escuelas, de todo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora no hay una verdad absoluta. Entonces, ahora todo lo malo, lo que a mí no me gusta, es pecado. Pero si ese pecado a aquella persona le gusta y lo hace, pues no es pecado para esa persona. Hasta ahí hemos caído. Y ese es el problema. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que están alejados de la gloria de Dios. Recuerden, aquí estamos hablando de lo que es el pecado de las personas que aún
siguen pecando. Aquí no está hablando de los hijos de Dios, obviamente, porque ya no estamos destituidos, ya somos hijos de Dios. Pero en Gálatas también, fíjense lo que dice Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículo 22, dice, mas la Escritura, dice, lo encerró todo bajo pecado. O sea, todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y algo interesante, hermanos, que siempre uno está hablando de, bueno, que yo, o sea, yo no peco como fulanito, que fulanito peca más porque yo lo he visto, yo pienso, yo creo. Eso lo decíamos en el mundo. Había personas que eran más buenas, otras que no eran tan buenas por ciertas cosas que hacían, otros más buenos, otros de veras que eran buenos, eran santos. No mataban ninguna mosca, eso decían. No sé, eso decían. Pues yo no creía que no mataba ninguna mosca, pero yo estaba ahí entre los del medio. Pero yo me creía que era de los que no mataba ninguna mosca. El punto es que los pecados que la gente comete, que cometíamos antes, creíamos que no eran tan serios. En realidad, creíamos que en realidad no eran tan serios, o no eran pecados simplemente. Y hoy lo vemos así como que no pasa nada, lo vemos en las noticias y al final de cuentas, uno dice, wow, ¿eso lo están diciendo? Eso, y uno se da cuenta. Juan el Bautista viene y presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todos. Lo vemos en Juan, capítulo 1, versículo 29. Y dice que el siguiente día vio Juan el Bautista, está hablando de Juan el Bautista, el bautizador, dice que vio a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí. Y ahí estaba la multitud que él estaba ahí bautizando. Entonces dice, he aquí, o sea, vean aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel que yo dije, o sea, él ya estaba anunciando de Jesucristo. Después dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, pues era desde la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí está hablando de un pecado, el que quita el pecado del mundo en singular, o sea que es la raíz del pecado de la enemistad que estábamos con Dios. Una vez más, es del pecado original, es la raíz que sale desde nosotros y ya somos, como quien dice, ¿Cuántos de ustedes han tumbado un árbol? ¿Han tumbado un árbol? Yo creo que algunos. Los que no han tumbado un árbol, hay árboles que son bien difíciles de sacar. Uno lleva hasta su troca y les tira. Es difícil de sacar un árbol. Bueno, así está el pecado. Así está el pecado. En algunos de nosotros el pecado está más enraizado que en otros. El punto es que cuando viene Jesucristo nos saca y nos quita y saca toda la raíz del pecado. Entonces ahora ante los ojos de Dios nos ve como si ya no hemos pecado. Nos ve limpios. Ahora tenemos amistad con Él. Ahora estamos en comunión con Dios. Pero el punto es mientras que estamos en este mundo vamos a continuar pecando. Porque estamos en un mundo caído, en un mundo pecador. Entonces es bien interesante ver que aquí el pecado está hablando del pecado singular, que es el pecado original, el pecado que quita el pecado del mundo para salvación. Ahora, cuando se está hablando de los pecados que la gente hace hoy y que dice, bueno, es que yo no pequé porque simplemente fue un error que hice, un desliz, me equivoqué, actué pues tal vez con maldad o tal vez hice una mala decisión, algo que no fue irracional, pues la regué, pues simplemente la regué. Ese es el pecado que está lidiando, esos son los pecados que lidiamos cada uno de nosotros, hijos de Dios, diario a diario a diario. En el Salmo 53, versículo 3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay aún ningún uno. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, estamos en un mundo pecaminoso, pero la raíz del pecado está afuera. Quiere decir que vamos a continuar pecando mientras que estemos en este mundo. ¿Y saben qué? Es triste de que nosotros tal vez ya tenemos tiempo en la iglesia, tenemos años y continuamos haciendo el mismo pecado.
Si eso está ocurriendo, eso es bien serio. Habría que ver si en realidad ha habido un arrepentimiento genuino y si en realidad ha sucedido una conversión real. Porque cuando uno recibe al Señor Jesucristo, Él viene a través del Espíritu Santo y mora en uno. Entonces ya cuando uno continúa haciendo lo que hacía antes, uno ya no se siente bien. Uno se siente remordimiento, uno se siente mal, se siente sucio, uno se siente mal. Y no nomás eso, ya no hay deseo de hacer esas cosas que hacíamos antes. Porque es a través de Dios, del Espíritu Santo que está en uno y ya no nos deja, no nos permite, porque nos sentimos mal. Entonces, y eso es algo que tenemos que siempre tener en cuenta. No crean que hoy le dije una mala palabra a fulanito y me peleé y estaba enojado y fui y me eché una copa. Me emborraché. Les voy a preguntar, ¿creen que perdieron la salvación? No me contesten, nomás pónganse a meditar. Pónganse a meditar. Recuerden que el pecado ya fue arrancado, ya Jesucristo pagó por sus pecados. Ya a través de la muerte, Él fue el cordero, el sacrificio que es aceptable ante Dios porque fue un varón perfecto, no pecó. Entonces a través de su justicia de Jesucristo, no de nosotros, la de Él, es que podemos venir delante y estar frente al Señor. ¿Creen que esa persona que se enojó, le dijo malas palabras a alguien, se peleó, se enojó y se echó una borrachera, creen que esta persona pecó? ¿Pecó? Sí pecó. Sabemos que pecó totalmente. ¿Qué sucede cuando alguien peca? Hay que doblar rodillas, hay que arrepentirse, ¿no? Hay que arrepentirse y el Señor es justo y fiel, como vimos las semanas antepasadas, 2 semanas, que Él es justo y Él es fiel y Él perdona nuestros pecados. Él perdona nuestros pecados. Ahora, ¿qué sucede si continúa haciendo lo mismo? Continúa haciendo lo mismo y yo como si nada, no siento nada, acabo, ya soy hijo de Dios, ya acepté al Señor como mi Señor y Salvador. Hay algo muy grave en esa persona, porque ya cuando la persona en realidad ha vuelto a nacer, ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, a Jesucristo, ya no puede hacer lo mismo. O si continúa haciendo lo mismo, llega un punto donde ya es menos, hasta que deja lo que sea, la droga, la bebida, cualquier pecado que sea. Si es mentiroso, deja de mentir. Si roba cosas, deja de robar. Y ese es el punto. Ahora, regresando al tipo de pecado. El pecado, la Biblia dice que es una transgresión de la ley. Es una infracción. Cuando vamos manejando en una zona de 25, vamos a 50 y quebramos esa ley, ¿qué sucede? Hay una consecuencia, ¿verdad? Nos dan un ticket, hay que ir a corte, hay que pagar, Entonces, cuando violamos la ley de Dios, desobedecemos a Dios, hay una consecuencia. Hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Simplemente que nos estamos alejando de Dios, como que nos le damos la espalda en ese momento. Pero no quiere decir que por el hecho de ir manejando me van a echar a la cárcel y jamás voy a salir a la cárcel y estoy condenado a la cámara de gas y me van a matar ahí. Es un pecado. Hay consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Hay que pagar, hay que multar, hay que ir a corte, hay que ir a barrer freeways, lo que sea. Con el Señor también hay consecuencias del pecado. A veces son que nos aflija nuestro espíritu, nos permite pasar por pruebas, por situaciones para el bien de nosotros. Esa es la consecuencia del pecado. Hay situaciones que a veces uno hace cosas de pecado, mal decisión, hay una consecuencia. Y hay que estar ahí porque hay que pagar, hay que ser fortalecidos, porque después de la prueba, ¿qué sale uno? Sale bien fortalecido. Su fe de uno crece a través de las pruebas. Entonces, no con esto le estoy diciendo que vayan a pecar, para que sean fortalecidos, para que vayan y salgan. No estoy diciendo eso. No como Pablo decía, entonces, ¿qué? ¿Voy a pecar más para que haya más gracia? ¿Para que abunde? No, ese es el punto. Entonces, como solamente Dios es perfecto, Él es el único, Él es la perfección, a través de su muerte es que nosotros podemos venir delante del Señor. Eso ya lo vimos la semana pasada. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4.
Dice, porque todo lo que es nacido, fíjese, todo lo que es nacido de Dios, dice que vence ¿a quién? Vence al mundo. O sea que si ya usted ha nacido de nuevo y continúa haciendo pecado y no tiene esa fortaleza para dejar de pecar, hay algo que está ocurriendo. Porque todo aquel que es nacido de Dios verdaderamente, dice que vence al mundo. El mundo es símbolo de pecado, lo que está en el mundo, un mundo caído. Y dice que, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Pues es nuestra fe, fe en Jesucristo. Versículo 5, vemos la provisión para liberarse. Jesús nos liberó, nos libró, nos quitó, los pecados que teníamos nosotros, Él tomó esos pecados y a través de su muerte es que nosotros, el Señor nos ve como si no hemos pecado. Versículo 5 dice, y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cuando Él vino a la tierra como hombre, vivió una vida santa, sin pecado, perfecto. Eso es lo que nos califica, por decirlo de esa manera, o ese es el pase que tenemos para simplemente venir delante del Señor y para ser limpios de todo pecado. Imagínense, esto es algo grande, hermanos, es tremendo. O sea, que no tenemos que hacer nada. O sea, no tengo que ir a caminar, a hacer una manda, no tengo que hacer aquello, no tengo que tener que hacer este proceso, nada de eso. Con el simple hecho de creer que es a través de Jesucristo que vino a quitarme el pecado, eso simplemente me califica para morir en mi cuerpo viejo y volver a nacer, porque ya vamos a ser limpios de pecado. Eso es algo tremendo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, que está hablando de Jesucristo, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que es a través de Jesucristo, a través de Él. Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. También Pablo escribiéndole a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo diciendo que era un pecador. Pablo, ¿qué? ¿Ya no era salvo? ¿Había perdido la salvación? Dice, no, pero de los cuales yo soy el primero, el primer pecador. Versículo 6. Aquí es donde vemos la evidencia, la prueba de la liberación. Que si vivimos en Cristo, no pecamos. Si pecamos es que en realidad no conocemos a Dios. Y es algo que a veces uno tiene que meditar en esto. Las personas que me están oyendo, si están teniendo problema lidiando con la misma situación, con el mismo pecado, ¿será que en realidad no se han arrepentido? ¿Será que nada más fue emocional? ¿Será que, no sé, eso es nada más entre usted y Dios? Lo que sí digo es de que, fíjense lo que dice aquí, versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él, dice que no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Esos son los que van a decir aquel día, Señor, Señor, pero yo hice todo esto, Señor, iba a la iglesia, pero Señor, soy yo, Señor. Y Él va a decir, apártate de mí, nunca los conocí, dice, nunca los conocí. Tal vez oyeron de Él, pero nunca lo conocieron íntimamente. Y simplemente si vivimos en Cristo, no tenemos que seguir pecando. Si en realidad hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, este tipo de pecado, hermanos, que estoy diciendo es que continuamente, habitualmente lo estamos haciendo. Y no sucede nada. Ya ni nos da, ni nos sentimos mal. Ese es un problema grande. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, y fíjense, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. O sea, el punto no es de andar buscando pecados, a ver, y está Dios ahí chequeando. No, Dios nos conoce, Dios sabe las intenciones del corazón.
Incluso vamos a orar, ella sabe lo que vamos a orar. Él es el único que puede escudriñar, que puede ver, que leer nuestro corazón. Imagínense lo grande. Aquí, donde está diciendo que todo aquel que peca, en el original está diciendo que si continuamente está pecando. Eso es exactamente lo que está diciendo. Y yo me pregunto, ustedes hay que preguntarnos, ¿continuamos pecando, hermanos? ¿Estamos con el mismo pecado otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? Si estamos haciendo eso, entonces no hemos visto ni lo hemos conocido. O sea que no fue una conversión genuina. La semilla cayó entre espinas. La semilla sí salió, brotó, pero entre tanto espinas simplemente se secó. O tal vez cayó en piedras, donde hay mucho pedregal, y no enraizó bien, entonces pues se secó. ¿En dónde cayó la semilla? La simiente, cuando recibimos al Señor. 1 Juan capítulo 5 versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice que no practica el pecado. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, este versículo tiene que ser hasta nuestro lema: el maligno no nos toca. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios, porque Dios nos guarda, nos sella a través del Espíritu Santo. Estamos sellados. Nada puede venir en contra de nosotros que venga a través del enemigo, aunque a no ser que Dios lo permita. ¿Recuerdan qué pasó a Job? A no ser eso. Y aún así, Dios tiene un propósito y es el plan de Dios. Y está bien si es de Dios. El problema es que si estamos en pecado y viene el juicio, viene una prueba, viene la consecuencia del pecado y continuamos en el pecado, no nos arrepentimos. Ese es el problema. Continuando, la evidencia o la prueba de la liberación es que podemos ser engañados. Sí, podemos ser engañados sobre el pecado y la justicia. Versículo 7, fíjense lo que dice. Dice, hijitos, nadie los engañe. Que el que hace justicia es justo, como Él es justo. Podemos ser engañados. ¿Por qué? Pues porque muchos piensan que son salvos y aceptables delante de Dios. ¿Por qué? Pues porque simplemente han profesado a Jesús, han sido bautizados, van a la iglesia, viven de una manera buena y piadosamente, según ellos, porque tienen amigos y familiares que son creyentes, tal vez creció en la iglesia desde chiquito, o tal vez simplemente porque conocen la Biblia, o oran cuando están en situaciones y creen que tienen una relación con Dios. Fíjense lo que Pablo escribió acerca del pecado y de la justicia de Dios en Gálatas capítulo 2 versículo 19. Dice, porque yo por la ley, dice que soy muerto para la ley. O sea, Pablo hablando dice, yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, con Cristo soy juntamente crucificado. Ahí está diciendo, con Cristo o a través de Cristo yo ya morí. O sea, yo ya morí. Dice, y ya no vivo yo. O sea, ya morí, ya no vivo yo, porque juntamente con Cristo yo fui crucificado. Después, y esto es el punto clave, mas vive Cristo en mí. Entonces, como yo ya no vivo, yo ya morí, ¿quién es el ahora? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué es que estoy viviendo? Es porque Cristo vive en mí. Es porque el Espíritu Santo que está en mí es lo que está diciendo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y fíjense, esto es bien importante, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo vive en la fe del Hijo de Dios. O sea, está viviendo por fe. ¿En la fe de quién? De Jesucristo. Versículo 21. Dice, y no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Les voy a leer estos mismos versículos
en la versión Palabra para Todos. Y fíjense lo claro que está. Y a veces nos cuesta trabajo porque la idea del maligno es que no entiendamos la palabra, pero hemos aprendido que a través del Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad. Es el que a través nos da discernimiento de las cosas. Fíjense lo que dice en la versión Palabra para Todos. Dice, Pablo hablando, dice, ya no vivo yo para la ley, pues he muerto para ella. La ley misma me mató, pero al morir para la ley, puedo ahora vivir para Dios. Es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo. Versículo 20. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora ya no vivo yo, sino, déjenlo otra vez, versículo 20 dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Así que, fíjense, yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Lo que está diciendo básicamente, entonces, si pudiéramos haber sido salvos a través de la ley, que lo siguiéramos todo y no quebráramos ningún pecado, que es imposible, no se puede hacer, pero él está diciendo, si se pudiera vivir y ser justos por la ley, entonces ¿para qué murió Jesucristo? Pónganse a pensar en eso. Entonces, él murió en vano. Entonces, ¿para qué Jesucristo tuvo que sufrir? ¿Para qué tuvo que pasar por todo lo que pasó? Si a través de la ley nos podíamos haber salvado. Y es imposible. Si por ahí alguien le dice que tienen que hacer esto para poder ser salvo, no, para eso murió Cristo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Y ese es algo que la religión enseña, que hay que hacer ciertas cosas, hay que hacer. La ley, hay que seguir. Y no es así. Y hemos establecido que si pecamos, hemos quebrado la ley, ¿verdad? Que si mentimos, hemos quebrado la ley. Hemos establecido que mientras que estemos en este mundo, vamos a pecar, ¿verdad? Vamos a pecar. Entonces, hay una contradicción aquí. No hay una contradicción. Lo que está diciendo es que el pecado original, el que estaba hablando Juan el Bautista, es el que nos da el conocimiento de Dios, es el que nos acerca a Dios, podemos estar a Él frente a frente. Si en ese momento morimos, en ese momento nuestro cuerpo sale y es glorificado y estamos en la presencia de Dios. Pero como estamos aquí y vamos a continuar viviendo aquí en un mundo caído, que el general, el jefe, el mero es Satanás, donde quiera hay pecado. Pero no quiere decir que nosotros repito, no quiere decir que porque pequé, porque dije una mentirita, no me voy a ir al cielo o voy a perder mi salvación. Lo que quiere decir es que tengo que morir a mí mismo y las cosas que hacía antes ya no deben de estar aquí. Y el punto de todo esto es que si seguimos pecando, si seguimos haciendo lo mismo, entonces obviamente la evidencia es que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si aún a personas que me están oyendo, que están yendo a la iglesia y están encadenados de pecado, hermanos, lo único que les pido es que se junten con varones de fe y que sea discipulado y que le llamen la atención. A veces a los hermanos les tenemos que llamar la atención y confrontar con el pecado y para que haya un arrepentimiento. Si usted que está en pecado se ofende, entonces hay algo que en realidad no es de Dios. Totalmente está caminando en la carne, totalmente está haciendo usted mismo es el Señor de su vida, no ha entregado su vida al Señor, y ese es el punto. Porque la exigencia de Jesús es muy grande, es grande y uno dice, bueno, es grande, pero en realidad no es gran cosa para los que ya se han entregado al Señor. ¿Cuáles son? Jesús hablando en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dice que a todos les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, le está diciendo, si alguno me quiere seguir, si alguno quiere vivir la manera que yo les estoy mostrando, seguir mis pasos, hay tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Dice, niéguese a sí mismo. Es lo primero, negarnos a nosotros mismos.
Y ese es el problema. Si estamos pecando, si estamos viviendo de una manera pecaminosa, es lo menos que queremos hacer. No queremos negarnos a nosotros mismos. Es el orgullo, es el pride que nos mantiene fortalecidos y que aparentamos algo y no queremos parecer débiles porque caímos en pecado. Ese es el primer error. Fíjense lo que dice aquí. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, quiere seguirme, quiere caminar como yo caminé, primero es niéguese a sí mismo. Después, tome su cruz, o sea, venga en humildad, humíllese a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada día quiere decir que hay que morir. Cuando alguien toma su cruz, quiere decir que va camino ¿a qué? A la muerte, a ser crucificado. Quiere decir que tomar mi cruz quiere decir que voy caminando, cada día voy a pecar menos. Sigo caminando hasta que llegue al momento de crucificarme totalmente. Y no lo vamos a poder hacer mientras que estemos aquí en la tierra. Solamente va a ser cuando el Señor venga por nosotros o el Señor nos llame. Vamos a estar ya crucificados exactamente y vamos a tener ese cuerpo glorificado. Pero eso de que tomen la cruz y síganme cada día, o sea, tomen su cruz cada día, eso implica mucho. Eso implica que tenemos que arrepentirnos, venir delante del Señor, pedir su fortaleza, que nos guíe, su sabiduría. Implica mucho. Quiere decir entregarnos totalmente a Él. Porque nos entregamos totalmente a Él, entonces podemos cada día tomar nuestra cruz y caminar. ¿A dónde? Hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame. Pero tomar la cruz y caminar, ¿creen que es fácil? No, ese es el punto. Porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo pecaminoso que es imposible. Es imposible. Pablo decía, las cosas que yo sé que quiero hacer, que son buenas, no las hago. Y las cosas que sé que no debo de hacer, esas son las que hago. Dice, miserable de mí, es la carne, es el pecado que mora en él. Pero no la raíz del pecado, lo que ya habíamos establecido. Es porque estamos en un mundo caído. O sea que es difícil seguir a Jesús, es bien difícil. Romanos capítulo 10, versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice que no se han sujetado a la justicia de Dios. Y eso es lo que pasa. Las personas que continúan pecando, haciendo lo mismo, van a la iglesia, es porque ellos mismos simplemente han ignorado la justicia de Dios. Y ellos procuran hacer o establecer su propia justicia. Y el orgullo está ahí. Entonces esa persona nunca va a poder negarse a sí mismo. Esa persona nunca va a poder tomar su cruz y seguir a Cristo. Mucho menos seguirlo. Y nosotros a veces decimos, ok, es que sigue a Jesús. Lo decimos al revés. Hay que seguirlo y luego hay que negarnos y luego después tomar la cruz. No, aquí lo primero es negarnos a nosotros mismos. O sea, que nuestro orgullo baje, que nuestros humos, nuestras alas, que baje eso primero. Después tomar la cruz cada día. Cuando tomamos la cruz cada día, entonces lo podemos seguir a Él. Y eso es difícil. Y ese es el problema. Ese es el problema. El punto es que, hermanos, tenemos que perseverar, continuar sin alejarnos de Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía, o sea, el que se pierde, dice que no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, en la enseñanza, en lo que debe de saber, en lo que debe de estar practicando de Cristo. Dice, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, el que continúa, el que sigue en la doctrina, en la enseñanza de Cristo, dice que este sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está, hermanos, más claro no lo podemos ver. Ya para terminar, dos versículos más. El versículo 8 dice que la gran conquista de Jesucristo es la que nos libró del pecado. Versículo 8, las personas o la persona que peca, dice que es del diablo. Imagínense, la persona que peca es del diablo. El Hijo de Dios vino para destruir el pecado. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Hermanos, está bien claro. ¿Qué no le entendemos a eso? Hay algo que no le entendemos, que tenemos que ir a un diccionario bíblico a ver qué quiere decir el que practica. ¿Qué quiere decir practica? ¿Qué quiere decir pecado? ¿Y qué quiere decir diablo? Sabemos y está bien claro. Dice, el que practica el pecado es del diablo.
¿Por qué? Y luego aquí nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. El punto claro es que si practicas el pecado, la persona que me esté viendo, y practicar quiere decir continuamente. Recuerden, ya hemos establecido qué quiere decir practicar, continuar, habitualmente, que lo está haciendo y lo sigue haciendo. Como los que practican un deporte o tiro al blanco, entre más practicas se hacen profesionales. El que practica el pecado se hace un pecador profesional y puede caminar entre la gente y creen que es, y tiene su, ¿cómo? Su areolita. Y hay personas que, no sé, hay personas, yo no sé si conocen algunas personas, pero hay personas que dicen, wow, yo no me imaginaba, yo no sabía. Es que nadie conoce los corazones, hermanos. Dice que por sus frutos se conocerán. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor. Hay personas que no muestran el amor, pero no quiere decir que son hijos del diablo o que practican el pecado. Simplemente no son, ay, ¿cómo es la palabra? No quiero ofender. O sea, no son cariñosas tal vez o cariñosos. No, pero tienen amor, simplemente no muestran el amor. Y hay gente así. Eso no quiere decir que andan en pecado, no quiere decir que son hijos del diablo, simplemente es el carácter, así es. Son personas serias que no muestran mucho sus sentimientos. Pero una vez más, dice que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo desde el principio peca, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero fíjense lo que Jesús lo dice con más claridad. O sea, recuerden, aquí lo está diciendo Juan. Esas son palabras de Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, Jesús hablando, dice, vosotros, dice, ustedes, su padre, o sea, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Matar. Imagínense. Y dice que él ha sido homicida desde el principio. Él siempre ha matado desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. ¿Cómo va a permanecer en la verdad? Porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, porque él es mentira, es mentiroso. Dice porque es mentiroso y es el padre de mentira. Hermanos, la mentira es lo más grave y desagradable que puede suceder. Si alguien dice una mentira, aunque no sea cierto, ya salió y ya difamó a personas. Ya la gente lo creyó. Hoy se hizo muy famoso en estos últimos tiempos la fake news, que son mentiras, es mentira. Y ahora si yo no estoy de acuerdo, le digo es fake news, o sea, no es verdad. ¿Y en dónde está la verdad? ¿En dónde está el código de ética que antes era en los periodistas? En los periódicos se leían antes las notas, los artículos se leían, sobreleían, si había cosas que no estaban claras, ahí lo circulaban, hacían llamadas a las personas que dijeron, se chequeaba todo lo que estuviera, que, ay, no sé, como que, ¿será verdad eso? Hay que averiguar la verdad. Ahora no les interesa eso. Hoy no les interesa, lo sacan porque lo sacan y les vale. Y después ahora la gente tiene que ir a defenderse. Y aquí vemos, el padre de mentira está totalmente y se está viendo más. Y se va a ver más. Las cosas que van a ir en contra de los hijos de Dios se va a ver más. Y se va a ver más en los últimos días. Ahora ya no sé si vamos a llegar a lo que es verdadero y lo que es mentiroso, o lo que es de veras. Ya cada quien cree lo que la persona quiere creer, y esa es su verdad de la persona. Ya se acabó lo que era, eso es verdad, y eso es mentira. O sea que el diablo peca desde el principio. Él fue el primero que pecó, se rebeló en contra de Dios, desobedeció a Dios,
y Dios lo sacó del cielo, lo corrió del cielo. Jesús dijo en Lucas 10:18, dice, vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Imagínense, lo sacó, Dios Padre lo sacó del cielo y lo sacó y cayó como un relámpago. Ya para terminar, el versículo de la liberación es, el resultado de la liberación es ser liberado de vivir en pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, una vez más, ya aquí para terminar, dice que todo aquel que es nacido de Dios, que en realidad, de a de veras, no fake, de a de veras, dice que no practica el pecado. ¿Por qué? Y aquí está la razón por qué no practica el pecado. Dice que porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Simplemente es porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué quiere decir la simiente de Dios? La simiente de Dios quiere decir la semilla que cayó en nosotros cuando alguien nos habló de Dios, nos habló de Jesucristo. Esa semilla puede ser la semilla de la nueva creación que somos. Como dice Corintios capítulo 2, versículo 5, me están apurando. La semilla de la nueva creación es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí, hermanos? Dice que nueva criatura es. Quiere decir que las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás. Y he aquí, desde ahorita en adelante, desde que acepté al Señor, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Eso, hermanos, nos debe dar una tranquilidad y descansar y decir, gracias porque yo tengo la simiente de Dios conmigo. Por eso es que no puedo pecar. Por eso es que ya no peco como antes. Por eso ahora hago algo mal y me siento mal. Y tengo que pedir perdón. Por eso ahora ya no estafo, no robo, no digo mentiras, no hago todo lo que se hace. Porque tengo la semilla de la nueva creación. También puede ser la semilla del nuevo hombre. Como dice en Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según en Dios en justicia y santidad y verdad. Quiere decir que a través de la semilla, de la simiente del nuevo hombre, estamos vestidos del nuevo hombre, que fuimos creados según la justicia y la santidad de la verdad. Esa es la razón por qué no podemos pecar. La otra razón es porque somos la semilla de la naturaleza divina que aprendimos hace una semana, cuando vimos que Dios es amor, o que somos hijos de Dios. Tenemos esa naturaleza divina. Antes teníamos una naturaleza pecaminosa, naturaleza carnal. Hoy es naturaleza divina. Lo vemos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis, o sea, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, somos partícipes de las promesas divinas. Esas son las grandes promesas, las grandes y preciosas promesas que tenemos de parte de Dios. Que somos partícipes de la naturaleza divina. Dice que habiendo huido de la corrupción, la que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Y recuerden, la concupiscencia son deseos carnales de cada uno. Cada uno tiene su diferente concupiscencia. Para uno es una cosa, para otro es otra. Pero sigue siendo pecado carnal que viene de lo más profundo de nosotros. Como conclusión, hermanos, Dios quiere que nos alejemos del pecado. Como hijos de Dios, especialmente a las personas que aún no se han entregado al Señor. Dios quiere que sea este el momento donde vengan y se entreguen al Señor para poder alejarse del pecado. Porque vivimos en un mundo pecador, un mundo caído, un mundo que está controlado por Satanás. Usted solo no va a poder dejar de pecar. No lo puede uno hacer solo. Entonces ese es el momento de que usted, si no conoce a Dios, ahorita voy a hacer una oración para que usted entregue su vida al Señor. Pero para el creyente y que ya es salvo y simplemente Dios ya nos ha perdonado, no podrá ser perfecto y no podrá caminar de una manera en perfección como Jesucristo caminó, porque vivimos en un mundo caído. Así de simple. Y si en la mañana se levantó y peleó con la esposa, o se peleó con alguien, pensó una mala cosa, o
o está entreteniendo aquí cosas pecaminosas, simplemente arrepiéntase. Dígale, Señor, perdóname, Señor, límpiame de todo pecado, y simplemente arrepiéntase, y no lo vuelva a hacer. Arrepentirse simplemente quiere decir voltearme de lado y caminar por otro lado. Ya no camine por esos caminos. Más bien, arrepiéntase, porque mientras que estemos en este mundo, hermanos, vamos a continuar haciendo esos pecaditos como comenzamos. Pero ante Dios no son pecaditos, es pecado. Pero como somos salvos, porque ya a través de Jesucristo salió la raíz del pecado original, es que ahora el Señor nos ve santos, como si no hubiéramos pecado. Amén. Amén. Entonces, Lino, ¿por qué no pasa usted? Da la comunión y luego hace una oración para las personas que quieren entregarse al Señor. ¿Sí? Después de la comunión. Hermanos, los dejo con Lino, vamos a tomar la comunión y luego quédese al final, vamos a hacer una oración para las personas que quieren venir y entregar su vida al Señor. Amén. Gloria a Dios. Lino. Respirar un poco. Disculpen que me la quite, pero me pueden ver de lejos. Sé que estamos lejos, más de 6 pies, así que estamos bien, ¿ok? Gracias a Dios, honestamente, que nos ha guardado. Ha tenido misericordia de nosotros y aquí seguimos. Aún con todo lo que está aconteciendo, el Señor nos ha bendecido a cada uno de los que estamos aquí, estoy seguro, porque estamos aquí. Yo sé que ninguno de ustedes está tan, o es mejor dicho, no está enfermo. Gracias a Dios. Así que para los que están en casa, si no han preparado los elementos para la cena, la Santa Cena o comunión, como usted le llame, puede ir a prepararlos y todavía tiene unos segundos y para ir preparando nuestro corazón. Espero que así como aquí en vivo ha sido una bendición el servicio que hoy el Señor nos ha dado a través de su siervo, haya sido para ustedes en casa, para todos los que vean esto algún día o los que lo estén viendo, y demos gracias a Dios por eso, porque realmente creo que nos quedamos cortos. No sé ustedes, no sé los que están en casa, pero para mí se queda uno corto con oír todo esto. Solamente es la gracia del Señor lo que nos mantiene, y sabemos que no es por lo que hacemos que Él nos otorga su salvación, es simplemente porque a Él le plació y Él tiene gracia para con su creación, y después de ser creados por Él, pues ahora podemos decir que somos hijos heredados en la familia de Dios Creador. Así que mientras el hermano viene, por favor, para pasar los elementos, y cada quien va a recibir su paquetito, así que por favor con cuidadito lo abre, despega su copita y se va preparando ahí. Vamos a ir haciéndolo. El pan primero, porque vienen pegados. Oh, vienen pegados, así que despegue el panecito ahí y todo, y allá en casita yo sé que puede hacerlo con un pedacito de pan, una galleta, incluso hasta un pedazo de tamal, desayuno, lonche o algo. El chiste es que, como dijo el pastor José, ya el pastor ya lo dijo, es lo que uno siempre aclara, ¿no? Esto no es algo que, es un simulacro, es para recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, en comunión. Por eso se llama comunión. Yo creo que no es tanto ni siquiera por la que vamos a tomar, sino por la reunión, por estar en comunión. Mientras él termina de pasar ahí, me estaba recordando que después de todo lo que he escuchado, tenemos tantas promesas del Señor Jesús. Siempre les decía a los apóstoles, como eso que les dijo él, tomen su cruz y síganme. Pero también tenemos del Viejo Testamento cuando Dios le dijo a Josué, mira Josué, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu Dios va a estar contigo. Así que todas esas promesas las podemos tomar. Sabemos que se las dijo a Josué, sabemos que muchas promesas fueron para el pueblo de Israel, pero como hijos de Dios
podemos tomarlas, podemos usarlas, porque es por Jesucristo. No es por lo que nosotros hacemos, no es por nuestra... Como dijo Pastor, yo dice que él antes se creía bueno. No lo oyó el pastor que tenía antes, si no le hubiera dicho eras bueno para nada. Ahora eres bueno porque estás en Cristo. Con Cristo somos buenos para algo. Así que cambiamos de ojos. Es un problema, tengo que mandarme a hacer unos lentes porque tengo ese problema que tengo que andarme cambiando de ojos. Y yo no voy a hacer otra cosa más que leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esto lo tomé de... es la Reina Valera. Estaba viendo... Me gusta mucho cuando el pastor usa la palabra de Dios para todos. Aquí está. Y las enseñanzas sabemos que son de Jesucristo, así que si usted está en su casa nos preparamos y vamos a leer lo que está en la palabra de Dios, de la palabra de Dios para todos. Y dice ahí en 1 Corintios 11, del capítulo 23 en adelante, dijo Pablo: las enseñanzas que yo les traigo son las mismas que recibí del Señor Jesús, y es lo mismo que vamos a leer hoy. Que la noche que el Señor Jesús fue traicionado o entregado, como dice la Reina Valera, Él tomó el pan. Así que si preparamos el panecito. Dice, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y después de darle gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que entrego por ustedes. Cómanlo como un recordatorio de mí, de lo que Él iba a hacer. Así que si me acompañan, oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que es solamente por lo que tú hiciste, Señor. La noche que fuiste entregado, Señor, tú lo dijiste, que hiciéramos esto en memoria de ti. Dijiste muchas otras cosas, pero esto solamente es un recordatorio del gran amor que viniste a mostrar, que aún sin pecado cargaste con los nuestros, Señor. Personalmente te doy gracias, Padre, pidiéndote, Señor, que sigas ayudándonos, Señor, porque la verdad, como dijo tu siervo, mientras estemos en vida, seguiremos fallando, Señor. Cada día tratamos de hacerlo menos y aún sin embargo, Señor, conociendo tu palabra, todavía tenemos esas fallas, Señor. Te pedimos perdón y que tu misericordia, Señor, sea con nosotros siempre, Padre. Te damos gracias, Padre, y alabado y exaltado sea tu nombre, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, toma el pan. Dice, del mismo modo, después de haber partido el pan, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Hoy podemos decir entre Dios y nosotros, porque somos sus hijos por fe. Y ese pacto, dijo Jesucristo, es sellado con mi sangre. Así que cuando beban esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que ustedes coman este pan y beban esta copa, estarán anunciando la muerte del Señor. Padre, venimos una vez más ante ti, Señor, y te doy gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, con la cual, Señor, nos has lavado, Señor, y nos has hecho, Señor, merecedores del perdón, Señor, de pecados. Sabemos que solamente por tu sangre, Padre, solamente por tu sacrificio, porque Dios Padre requería de un sacrificio puro y santo, y solamente tú lo podías hacer, Señor. La palabra estaba estipulada de que no había ni siquiera uno, Señor. Pero tú fuiste el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, Señor. Y nosotros somos privilegiados de estar hoy, Señor, aquí, recordando lo que hiciste por nosotros, por el mundo,
y por todo aquel que venga a ti, Señor, y te reciba como Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, y exaltamos tu nombre. Amén. Parta la cruz. Si alguien en casa, como dijo el pastor, escuchó esto y dice, no, pues yo no sé qué significa. Bueno, le hemos explicado un poquito lo de la comunión y solo quiero invitarlo, que si Dios le tocó su corazón, que si Dios le habló este día, después de haber escuchado lo que usted escuchó, y entendió de que tiene esperanza a través de lo que de Jesucristo hizo, no a través de lo que el pastor hace, lo que nosotros hacemos, lo que las iglesias, no es de lo que decimos ni nada, es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de aquellos que ponen su fe en Él. Así que si usted hace una oración que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 10 versículos del 8 al 10, con todo su corazón, y cree que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, que vive y que vendrá una vez más, y que Él vino en carne, pero nunca dejó de ser Dios cuando Él vino, eso es lo que nos da la salvación. Así que si me acompaña y quiere recibir al Señor, solo repita esto: Señor Jesús, yo creo que moriste por mí en la cruz. Hoy he comprendido que puedo recibir la salvación y la vida eterna por lo que tú hiciste. No se trata de mí, se trata de ti, Señor. Señor, yo creo que moriste en la cruz. Creo que resucitaste el tercer día. Y creo que estás sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Creo que un día vendrás para juzgar a vivos y muertos. Por eso hoy quiero entregarte mi vida, quiero recibirte en mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que seas mi redención para poder estar tranquilo y recibir lo que Dios ha ofrecido a través de ti. Te doy gracias, gracias al Dios Todopoderoso y gracias al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y lo cree en su corazón, déjeme decirle que usted pasa, no porque lo digo yo, que lo dice la Santa Escritura, a ser un hijo de Dios, pasa a ser familia de Dios. Y ahora, como el consejo más grande es, siga adelante, busque una iglesia donde pueda congregarse y empiece a leer su Biblia. El Evangelio de San Juan es el más indicado para que pueda ver completamente y entender el amor de Dios a través de todo el Evangelio de San Juan, y ya después puede continuar leyendo lo demás. Con esto, si hizo la oración y recibió a Jesús, felicidades, y que Dios los bendiga a todos en casa, y a ustedes también, hermanos, aquí, que Dios los bendiga, y que tengan una excelente semana. Shalom. Gracias, hermanos. Qué bonito se oyó eso.